En 2002, un periodista llamado Fernando del Rincón le hizo a Juan Gabriel la pregunta que todo México llevaba décadas haciéndose, pero que nadie había tenido el valor de hacerle de frente. En televisión, en directo, Juan Gabriel, dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay? Y Juan Gabriel sonrió. Y respondió, pero no respondió la pregunta. Respondió con otra pregunta. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto, insistió el periodista, pues yo le respondo con otra pregunta. Dígame, dicen que lo que se ve, no se pregunta, mijo. Eso fue todo. No sí, no. Lo que se ve, no se pregunta. Una frase que México entero adoptó como estandarte, que la comunidad LGBT+ latina convirtió en himno, que 50 años de industria discográfica mexicana habían hecho posible, o habían hecho necesaria, dependiendo de cómo se mire. Y ese es exactamente el tema de este documental. ¿Cómo es posible que el compositor más prolífico de la historia de la música mexicana, el hombre que llenó el Palacio de Bellas Artes en 1990, que vendió más de 100 millones de discos, que escribió más de 1800 canciones, que cambió para siempre lo que la música popular latinoamericana podía ser, no pudiera responder con claridad una pregunta sobre sí mismo? ¿Fue una elección personal? ¿Fue el contexto de una época? ¿Fue la industria que lo construyó? ¿O fue las tres cosas a la vez, funcionando juntas, durante 50 años, para producir exactamente ese resultado? Eso es lo que este documental va a investigar. Porque la historia que todo el mundo cree conocer sobre Juan Gabriel es la del Divo de Juárez, la de las lentejuelas, la de los estadios, la de Amor Eterno y Hasta que te conocí. Y esa historia es verdad. Y es solo una parte. La otra parte ocurrió detrás, en los contratos, en los silencios, en lo que la industria necesitaba que Juan Gabriel fuera, y en lo que Juan Gabriel tuvo que sacrificar para hacer exactamente eso. Hoy vas a descubrir 7 cosas que nadie conectó del todo sobre Juan Gabriel. Primera, ¿quién era Alberto Aguilera Valadez antes de ser Juan Gabriel? El niño de Parácuaro que llegó solo a Ciudad Juárez, que sobrevivió cosas que él mismo contó décadas después, y que aprendió, desde muy pequeño, que para existir en el mundo que le tocó, había que ocultar ciertas cosas. Segunda, el ascenso, los contratos que firmó, lo que se dio, y lo que la industria discográfica mexicana de los años 70 hacía con sus artistas. Tercera, la pregunta que nunca respondió. No solo lo que se ve, no se pregunta, sino todo lo que dijo y no dijo durante 50 años, y lo que eso revela sobre el sistema que lo rodeaba. Cuarta, lo que la industria ganó con su silencio. El valor comercial de una imagen controlada, y quién se benefició de mantenerla así. Quinta, los últimos años, la guerra por el control de su música, su propio sello, y la muerte que México todavía no ha procesado del todo. Sexta, la guerra por su herencia, lo que quedó después, y la teoría de que sigue vivo, que este documental va a presentar como lo que es, un fenómeno cultural, sin afirmar ni desmentir nada. Y la séptima, la que conecta todo lo anterior, es la pregunta que nadie responde. Si Juan Gabriel hubiera podido ser completamente él mismo en público, ¿habría sido el mismo artista? ¿O la industria que lo construyó necesitaba exactamente la tensión entre lo que se veía y lo que no se preguntaba? Lo que está en juego aquí va más allá de la vida de un artista. Si lo que vamos a ver es cierto, la historia de Juan Gabriel es también la historia de una industria, que aprendió a vender el talento de un hombre, y a guardar el silencio de ese mismo hombre, como parte del mismo producto. Todo el mundo conoce a Juan Gabriel, pero hay una versión de su historia que la industria prefiere que no veas, y que empieza con una frase. Dicen que lo que se ve, no se pregunta, mijo. Y con la sonrisa que la acompañó, que decía todo, y no decía nada, al mismo tiempo. Capítulo 1. Alberto Aguilera Valadez, el niño de Parácuaro que sobrevivió solo. El 7 de enero de 1950 nació en Parácuaro, Michoacán, el menor de una familia numerosa, un pueblo campesino, en el México rural de mediados del siglo XX, donde la economía era la agricultura de subsistencia, donde una familia con muchos hijos y poco dinero vivía siempre al borde. Su nombre era
Alberto Aguilera Valadez. Su padre se llamaba Gabriel, su madre, Victoria. Y lo que le ocurrió a esa familia en los primeros años de vida de Alberto es el origen de todo lo que vendría después, de las canciones, del silencio, de Juan Gabriel. El padre, Gabriel Aguilera, trabajaba como campesino y arriero. Un día, quemando un pastizal, el fuego se extendió a terrenos vecinos. Ese accidente fue demasiado para él. El peso de lo que había provocado lo quebró. Y Gabriel Aguilera terminó internado en La Castañeda, el hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Y no volvió. Lo que sí es cierto es que Alberto Aguilera Valadez creció sin padre. Y que años después, cuando eligió su nombre artístico, eligió llamarse Gabriel, en memoria del hombre que se fue, del hombre que nunca volvió. Victoria Valadez quedó sola, con una familia numerosa, y sin nada, y tomó una decisión que tomarían miles de madres mexicanas en esa época. Migrar hacia el norte, donde había trabajo, donde había maquiladoras, y así llegó Alberto a Ciudad Juárez, siendo todavía un niño, a una ciudad fronteriza que concentraba pobreza urbana, hacinamiento y redes de economía informal, donde la madre, cuando ya no pudo más, tomó otra decisión: llevar a Alberto a un internado. Juan Gabriel lo recordó así, años después, con una de las frases más honestas y más dolorosas de toda su historia pública. Mi mamá no podía conmigo. Pienso que por eso me llevó al internado. Antes que ser madre era mujer. Y eran sus mejores años. Antes que ser madre era mujer. Esa frase no es un reproche. Es la comprensión de un adulto que de niño se sintió sobrante, y que aprendió a vivir con eso. Lo que ocurrió en el internado es algo que este documental trata con el máximo cuidado, porque hay una diferencia fundamental entre lo que Juan Gabriel dijo en vida y lo que se reveló después. En vida, Juan Gabriel habló del internado en términos generales, como un lugar de abandono, como el lugar donde aprendió que nadie iba a salvarlo, que tendría que salvarse solo. No sabían qué hacer conmigo, dijo en una entrevista, pero después, no sabían qué hacer sin mí. De niño, yo era viejo. En 2025, el documental de Netflix Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, reveló algo que él nunca había dicho públicamente en vida, que a los 13 años, trabajando como mozo en la casa de un sacerdote, fue víctima de abuso sexual. Este documental menciona eso porque el documental de Netflix lo hizo público, y porque forma parte de la historia de quién fue Alberto Aguilera Valadez. Pero lo formula exactamente como debe formularse, no como una confesión de Juan Gabriel, sino como una revelación posterior, hecha por otros, sobre su vida, porque él nunca lo dijo, en público. El adolescente Alberto sobrevivió como pudo en Ciudad Juárez, trabajó en casas particulares, fue mozo en comercios, vendió en las calles, y tuvo problemas con la ley. A los 16 años, acusado de robar perfumes. A los 17, detenido por hurtar dinero de un bolso. Y a los 20 años, encarcelado en Lecumberri, la prisión de la Ciudad de México, acusado de robo. Una acusación que resultó ser falsa, sin pruebas suficientes. El expediente de Lecumberri describía a un joven con una infancia difícil y solitaria, sin guía, sin apoyo familiar, sin hogar estable. Y en ese expediente también estaba la música, porque Alberto Aguilera, incluso en Lecumberri, seguía componiendo. A los 15 años, había cantado por primera vez en la televisión de Ciudad Juárez, en un programa llamado Noches Rancheras, interpretando María la Bandida de José Alfredo Jiménez. Y el presentador, Raúl Loya, le había dado su primer nombre artístico, Adán Luna. Fue la directora de la prisión de Lecumberri, Ofelia Urtuzástegui, quien revisó su expediente, y determinó que no había pruebas del robo que le imputaban, y quien, al conocerlo, lo presentó con la cantante Queta Jiménez, la prieta linda, que se convertiría en su primera intérprete importante, su primer puente hacia la industria, y fue entonces, en 1971, cuando Alberto Aguilera Valadez eligió el nombre con el que el mundo lo conocería, Juan, por un viejo mentor y amigo, Gabriel, en memoria de su padre. El hombre que se fue a La Castañeda, y que nunca volvió, Juan Gabriel,
el nombre de un hombre que no había olvidado de dónde venía. Y sobre su infancia, dijo algo que es quizás lo más honesto que dijo sobre sí mismo. Y en medio de dolores, gritos y llanto, llegué a este mundo como todos. Solo que con su servidor llegaron los problemas y las tristezas. Cosas que pasan y nadie sabe por qué, pero que lo marcan a uno para siempre. Capítulo 2. El ascenso. De Ciudad Juárez al Palacio de Bellas Artes. En agosto de 1971, Juan Gabriel entró a un estudio de grabación por primera vez. Tenía 21 años, acababa de salir de Lecumberri, y firmó un contrato con R.K. Víctor, sin asesoría jurídica, sin entender del todo lo que cedía, sin nadie que le explicara lo que ese papel significaría años después, cuando su música ya valía millones, y la discográfica los estaba cobrando, sin que él viera casi nada. Ese contrato era como casi todos los contratos que la industria discográfica de México ofrecía a sus artistas en los años 70. Cedían un porcentaje alto de los derechos de autor, de las grabaciones, de los ingresos futuros, a cambio de la posibilidad de grabar, de existir, de ser escuchados. Juan Gabriel firmó, porque era eso o no grabar. El primer álbum se llamó El alma joven, y el primer gran éxito se llamó No tengo dinero. No tengo dinero. La canción más autobiográfica posible para un hombre que había salido de Lecumberri sin nada, que había vendido en las calles de Juárez, que había llegado a la industria musical mexicana con el talento de alguien que lleva años componiendo en silencio, y con los papeles de alguien que acaba de salir de la cárcel. No tengo dinero fue un éxito inmediato, y luego vinieron más. Se me olvidó otra vez. Siempre en mi mente, querida, amor eterno, hasta que te conocí, una tras otra, año tras año, un compositor que no paraba, más de 1800 canciones a lo largo de su vida, 36 álbumes de estudio, más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. El artista mexicano con más discos vendidos de la historia, por encima de Luis Miguel, por encima de Vicente Fernández, por encima de José José, y detrás de cada uno de esos discos, un contrato que Juan Gabriel no había entendido del todo en 1971, y que la discográfica entendía perfectamente. Durante 15 años, RCE y luego BMG Ariola cobraron, y Juan Gabriel siguió componiendo, y siguió grabando, y siguió llenando estadios, y siguió siendo el artista más vendido de México. Y la industria siguió administrando lo que él creaba, hasta que en 1986, Juan Gabriel dijo basta, y exigió un pago justo de regalías por su obra. Y cuando BMG no cedió, Juan Gabriel tomó la decisión más radical que un artista de su nivel podía tomar. Se negó a grabar canciones nuevas. Durante 7 años. 7. El compositor más prolífico de la música mexicana, sin grabar material nuevo. La batalla duró hasta 1994, y al final, BMG reconoció sus derechos de autor, y le pagó las regalías que le correspondían. Y Juan Gabriel regresó con el título más irónico posible. El álbum se llamaba Gracias por esperar, la frase más Juan Gabriel de toda su discografía. Pero antes de esa victoria, hubo una noche que este documental tiene que contar. En mayo de 1990, Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el recinto más prestigioso del país, el templo de la música culta, donde actuaban las orquestas sinfónicas, los ballets, los cantantes de ópera. Juan Gabriel se presentó ahí, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, 4 noches, del 9 al 12 de mayo de 1990, ante 1,396 personas por función. El primer cantautor de música popular mexicana en hacerlo. La reacción no fue solo aplausos. Hubo protestas. Hubo peticiones para cancelar el concierto. Hubo críticos y funcionarios que lo llamaron una profanación. La pregunta implícita en todas esas protestas era la misma. ¿Qué hace este hombre aquí? Este hombre que viene de Parácuaro, que creció en las calles de Juárez, que estuvo en Lecumberri. Y Juan Gabriel respondió esta pregunta con 4 noches de música que México todavía recuerda como uno de los conciertos más grandes de su historia. De la provocación al monumento.
Esa es la trayectoria de Juan Gabriel, y la del disco que salió de esas noches, y la de toda su carrera. Capítulo 3. La pregunta que nunca respondió. Sexualidad, silencio e industria. En el México de los años 70, 80 y 90, no hacía falta decirlo. Había otras formas de saber. Había frases. Es de ambiente, es joto, es raro. Eufemismos que permitían hablar sin nombrar. Que permitían que la homosexualidad existiera en la cultura popular, en los bares, en los chismes de vecindad, sin que nadie tuviera que decirlo directamente, sin que nadie tuviera que comprometerse con la verdad, sin que la industria tuviera que tomar una posición. Eso no era hipocresía, era un sistema que llevaba décadas funcionando, y que Juan Gabriel entendió mejor que nadie. No existía, en esa época, una ley federal mexicana que criminalizara la homosexualidad entre adultos. Pero existían otras cosas. Códigos locales, prácticas policiales, detenciones por escándalo público, por inmoralidad, que se usaban con frecuencia contra personas que el sistema quería desaparecer. Y en los medios de comunicación, la homosexualidad no se trataba como una identidad legítima. Se trataba como chisme, como burla, como escándalo. Los artistas que eran percibidos como gay podían existir. Podían ser famosos, podían llenar estadios, pero rara vez se abordaba el tema de forma directa y respetuosa, y los artistas de primer nivel temían que una respuesta directa pudiera costarles contratos, fans, espacios en radio y televisión. La industria mexicana sabía que la ambigüedad vendía. Y ese equilibrio, frágil y calculado, era exactamente lo que Juan Gabriel sostuvo durante 5 décadas. ¿Cómo lo sostuvo? Con una postura pública que nunca varió. Juan Gabriel nunca afirmó ser gay, y nunca negó serlo, nunca confirmó, nunca desmintió. Cuando se le preguntaba, respondía con humor. Con otra pregunta, con una frase que desviaba sin responder, y que dejaba al periodista y al público con la pregunta exactamente donde estaba, sin avanzar, sin retroceder, simplemente sin responder. La respuesta más frecuente era siempre la misma. ¿Por qué te interesa? Y luego, si el periodista insistía. Lo que se ve, no se pregunta. Hay que detenerse en esa frase, porque no es una evasión simple, es una declaración filosófica, sobre cómo funciona la mirada, sobre quién tiene derecho a preguntar, sobre qué ocurre cuando alguien que se ve, de una manera, es obligado a nombrarse, a definirse, a caber en una categoría. Lo que se ve, no se pregunta, no dice sí, no dice no, dice que la pregunta misma es inapropiada, que quien mira ya sabe lo que necesita saber, que exigir una respuesta verbal es una forma de poder, y que Juan Gabriel no estaba dispuesto a ceder ese poder a nadie. ¿Qué sabía la industria? ¿Qué hizo con lo que sabía? Este documental tiene que ser honesto sobre los límites de lo verificable. No hay declaraciones públicas de BMG ni de sus managers que detallen una estrategia explícita sobre la imagen sexual de Juan Gabriel. No hay un documento que diga, Juan Gabriel nunca debe hablar de esto. Lo que sí hay es el testimonio de personas cercanas. Salvador Monroy, uno de sus colaboradores, dijo al Los Angeles Times que la sexualidad de Juan Gabriel no era importante, que él nunca sintió que necesitara articularla. Lo que eso significa depende de cómo se lea. Puede significar que Juan Gabriel tomó una decisión personal y que su entorno la respetó. Puede significar que la industria aprendió que no preguntar era más rentable que preguntar. Puede significar las dos cosas al mismo tiempo. Lo que este documental puede decir, sin afirmar lo que no puede verificar, es esto: que Juan Gabriel fue el artista más vendido de México durante décadas, que su imagen incluía elementos que en cualquier otro contexto habrían provocado preguntas directas, y que esas preguntas directas casi nunca llegaron de la industria que lo distribuía. En sus canciones, hay que tener cuidado. Especular sobre autobiografía en las letras sin que el artista lo haya confirmado es un camino que este documental no va a tomar. Lo que sí puede decirse es que Juan Gabriel escribió canciones de amor en las que el objeto amado no tiene género especificado. Hasta que te conocí, amor eterno.
querida. Canciones que millones de personas de todas las orientaciones reconocieron como propias. Y en 2015, lanzó una canción que muchos leyeron como la declaración más cercana que jamás hizo. Se llamaba Amor es amor. Amor es amor. Del mundo lo más grande que hay. Amor es amor. No tiene final jamás. Una afirmación universal, que no nombra género, que no nombra orientación, pero que tampoco necesita nombrarlos para que todo el mundo entienda de qué tipo de amor está hablando. La canción que Juan Gabriel eligió publicar, un año antes de morir. Capítulo 4. Lo que la industria ganó con su silencio. Más de 1800 canciones. 32 álbumes de estudio, 3 álbumes en vivo en el Palacio de Bellas Artes, más de 100 millones de discos vendidos, el álbum más vendido de todos los tiempos en México, Recuerdos Volumen 2, con 8 millones de copias, 7 canciones en el número 1 de Billboard Hot Latin Songs, 31 apariciones en esa lista, 6 nominaciones al Grammy, 3 Grammy Latinos, más de 15,000 conciertos a lo largo de su vida. Esos son los números de Juan Gabriel. Y detrás de cada uno de esos números hay una discográfica que cobró. Hay un sistema de derechos que funcionó. Hay una industria que se benefició. De un catálogo construido por un hombre que durante 5 décadas no pudo responder en público una pregunta sobre sí mismo. Los derechos de autor se dividen en 2 categorías. Los derechos morales, que reconocen que el autor creó la obra y son inalienables. Y los derechos económicos, que permiten autorizar o prohibir el uso de la obra y que generan dinero por reproducción, distribución, ejecución pública, sincronización en cine y televisión, y que en los contratos típicos de la época solían cederse en condiciones muy favorables para la disquera y muy desfavorables para el artista. Juan Gabriel firmó su primer contrato en 1971, con 21 años, sin asesoría jurídica, sin entender del todo lo que cedía, y durante 15 años la industria administró lo que él creaba. ¿Qué vendía exactamente la imagen de Juan Gabriel? Vendía cosas diferentes para públicos diferentes. Y esa es la clave. Las madres de México, la audiencia más fiel y más masiva de Juan Gabriel, lo veían como un romántico empedernido, un hombre que entendía el amor, que lo cantaba con una intensidad que ningún otro artista igualaba. La comunidad gay latinoamericana lo leía de otra forma, lo veía en el escenario, con las lentejuelas, con los gestos, con la teatralidad, con todo lo que el código cultural de la época identificaba sin decirlo, y se reconocía en lo que veía, y la industria que lo distribuía recibía el dinero de los dos públicos, sin tener que elegir entre ellos, sin tener que comprometerse con ninguno, sin tener que responder ninguna pregunta, porque Juan Gabriel tampoco respondía. Y ese equilibrio, ese punto donde dos lecturas completamente distintas coexistían, era exactamente lo que hacía a Juan Gabriel imposible de reemplazar, y comercialmente extraordinario. ¿Fue la industria quien creó ese equilibrio? ¿O fue Juan Gabriel quien lo eligió? No hay documentos públicos que detallen una estrategia de imagen de BMG, y no hay evidencia verificable de que Juan Gabriel intentara hablar y fuera frenado. Lo que hay es algo más complejo y más incómodo. Un sistema que no necesitaba pedir el silencio. Porque el silencio ya era la respuesta más rentable para todos. En el México de los años 70, un artista de la música popular que admitía abiertamente ser gay, corría un riesgo real de perder espacios en radio, contratos de televisión, patrocinios, parte de su audiencia masiva. La industria sabía eso. Juan Gabriel sabía eso. Y nadie tuvo que decírselo explícitamente. Porque era la lógica del sistema, que funcionaba aunque nadie la enunciara. Juan Gabriel no fue el único. Ricky Martin mantuvo su vida privada en secreto hasta 2010. Otros artistas latinos construyeron máscaras que llevaron durante décadas. Juan Gabriel nunca llegó al momento en que hablar no costara nada, o en que el costo no importara, porque murió en 2016, con la misma respuesta que había dado en 2002. Lo que se ve, no se pregunta. Capítulo 5. Los últimos años. La guerra por el control. En 1988, Juan Gabriel publicó un álbum. Se llamaba Debo hacerlo.
Y luego, silencio. 8 años, sin un álbum de estudio nuevo. El compositor más prolífico de la música mexicana, en silencio. Porque había decidido que si la industria no reconocía lo que era suyo, la industria no recibiría nada nuevo. Y cuando BMG finalmente cedió, cuando reconoció sus derechos y le pagó las regalías que le correspondían, Juan Gabriel regresó con el título más irónico posible. El álbum se llamaba Gracias por esperar, 1994, 8 años después. La frase más Juan Gabriel de toda su discografía, que decía todo sobre quién era y sobre la batalla que había ganado. Después del acuerdo con BMG, Juan Gabriel hizo algo que muy pocos artistas de su generación consiguieron. Creó su propio sello. Lo llamó Ivax. Y ese nombre era la respuesta más clara que Juan Gabriel podía dar a la industria, que durante 15 años había administrado lo que él creaba. Ivax le dio control directo sobre sus grabaciones, sobre su imagen, sobre la explotación comercial de su obra. El niño de Parácuaro que había firmado un contrato sin entenderlo a los 21 años, acababa de construir la estructura que le permitiría nunca más tener que firmar sin entender. En abril de 2014, fue hospitalizado en Las Vegas, 5 días, por neumonía. Tenía 64 años, y cuando salió del hospital, siguió de gira, porque Juan Gabriel no paraba, nunca había parado. En septiembre de 2015, su hijo Iván habló públicamente sobre la salud de su padre. Está 10 veces mejor que nunca, dijo. 10 veces mejor que nunca. 11 meses antes de que Juan Gabriel muriera de un infarto. Las personas que lo conocían sabían que había tenido un procedimiento para destapar una arteria coronaria, que el sobrepeso complicaba su salud cardiovascular, que en algunos conciertos usaba sillas en el escenario para descansar. En enero de 2016, durante un concierto en Houston, Texas, Juan Gabriel se desmayó en el escenario. El video se hizo viral y mostró algo que sus fans no querían ver, que el hombre que había dado más de 15,000 conciertos en su vida ya no podía más. El domingo 28 de agosto de 2016, a las 11:30 de la mañana, en su casa de Santa Mónica, California, en medio de su gira México lo es todo, Juan Gabriel murió. Tenía 66 años. El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó la causa. Infarto cardíaco masivo. Causas naturales. Sus hijos decidieron cremarlo al día siguiente en Anaheim, California. Y la noticia que México recibió ese domingo no era solo la muerte de un artista. Era la muerte del hombre que había definido la música popular mexicana durante casi 50 años. Desde No tengo dinero hasta Amor es amor. Desde el primer contrato sin asesoría jurídica hasta el sello propio. Desde la primera vez que alguien le preguntó y respondió con otra pregunta. Hasta el último concierto con una silla en el escenario. Y entonces comenzó otra guerra. La de la herencia. El testamento de Juan Gabriel nombraba a su hijo Iván Aguilera como heredero universal. Pero otros hijos reclamaron. La misma guerra que Juan Gabriel había librado en vida contra BMG, ahora la libraban sus herederos. Sin él. Sobre lo que él había creado. Y sobre lo que él había construido con 50 años de trabajo. Y de silencio. Capítulo 6. La guerra por la herencia. Lo que quedó después. El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió. Y al día siguiente, comenzó otra guerra. No sobre si había muerto. Sobre a quién le pertenecía lo que había dejado. Más de 1,800 canciones, 65 álbumes, más de 100 millones de discos vendidos, 6,000 millones de reproducciones en plataformas digitales solo desde su muerte. Un catálogo que vale cientos de millones de dólares. Según lo que los acuerdos firmados después permiten estimar, y que sus herederos llevan años peleando por controlar, en los tribunales, con las mismas armas que Juan Gabriel usó en vida, contratos, abogados, y la pregunta de quién tiene derecho a decir que algo es suyo. El testamento más reciente de Juan Gabriel nombraba a su hijo Iván Aguilera como heredero universal, pero otros hijos reclamaron. Joao Aguilera demostró mediante prueba de ADN que también era hijo biológico de Juan Gabriel.
e intentó impugnar el testamento, alegando irregularidades. Luis Alberto Aguilera también reclamó. El juez consideró que no había pruebas suficientes para impugnar el testamento más reciente. Pero la batalla continuó. Porque una batalla legal sobre un catálogo de ese valor, según los abogados de las partes, podría durar hasta 10 años. Y mientras los hijos peleaban entre ellos, también peleaban contra Silvia Urquidi, la exrepresentante de Juan Gabriel, por el control de derechos y activos. La misma lógica que había definido la vida del artista seguía definiendo su muerte. ¿Quién controla la obra? ¿Quién decide qué se hace con ella? En 2022, el Patrimonio de Juan Gabriel firmó un acuerdo con Virgin Music US Latin, la subsidiaria de Universal Music Group, para representar el catálogo posterior a 2008 y las grabaciones futuras o póstumas. Universal Music Publishing Group firmó en exclusiva la representación del catálogo completo de canciones a nivel mundial. Juan Gabriel, que peleó 7 años para recuperar el control de su obra, ahora tiene su catálogo administrado por una de las multinacionales más grandes del mundo, y por su hijo, que era el que menos se esperaba que controlara todo. Pero hay algo más en esta historia que los tribunales no pueden resolver. Un fenómeno que México no ha terminado de procesar, y que este documental va a contar como lo que es, un fenómeno cultural verificable, sin afirmar nada que no pueda afirmarse, sin desmentir nada que no pueda desmentirse. Desde la muerte oficial de Juan Gabriel circula una teoría, que sostiene que él no murió, que fingió su muerte, que vive en algún lugar, oculto, lejos de los reflectores. Esta teoría existe, es documentable, tiene millones de seguidores. Videos en TikTok donde usuarios aseguran haberlo visto superan los 5 millones de reproducciones. La CURP de Alberto Aguilera Valadez, su clave única de registro de población, aparece activa en los sistemas del gobierno mexicano, sin la leyenda inactiva por defunción. Especialistas en registros civiles aclaran que la CURP puede mantenerse activa para fines históricos, incluso después de una defunción, y que eso no prueba que alguien esté vivo, pero para quienes quieren creer, es suficiente. Este documental no va a decir que Juan Gabriel sigue vivo, porque no hay pruebas verificables de eso. El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó el infarto cardíaco masivo. Las causas naturales. El acta de defunción existe, es pública, es verificable, y este documental tampoco va a burlarse de quienes creen que sigue vivo, porque ese fenómeno dice algo sobre Juan Gabriel y sobre la relación que México tenía con él que vale la pena entender. No hubo funeral público masivo. No hubo un cuerpo que México pudiera ver. No hubo un velorio al que pudieran ir. Sus hijos decidieron cremarlo al día siguiente de su muerte. Y ese gesto, privado, rápido, sin dar a México la despedida que esperaba, dejó un vacío, que la teoría de que sigue vivo vino a llenar, porque México no quería soltar a Juan Gabriel. Y la única forma de no soltarlo era creer que todavía estaba ahí, en algún lugar, siendo lo que siempre fue, el hombre que sabía cosas que no decía, y que respondía preguntas con otras preguntas. En 2025, en el Zócalo de la Ciudad de México, se proyectó su concierto del Palacio de Bellas Artes, 170,000 personas, para ver en una pantalla gigante a un hombre que murió 9 años antes, cantando canciones que compuso décadas antes de eso. Ese es el legado de Juan Gabriel. Capítulo 7. El legado y la pregunta que nadie responde. 6,000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Solo desde su muerte en 2016. Más de 100 millones de discos vendidos en vida. El premio Grammy a la excelencia musical en 2017. Póstumo. El reconocimiento más importante de la industria musical estadounidense. Entregado a un artista que cantó en español, que nunca grabó en inglés, que venía de Parácuaro, Michoacán, y que llegó a Ciudad Juárez sin familia, sin dinero, sin nada. Beyoncé ha citado a Juan Gabriel como influencia en entrevistas sobre sus raíces musicales. Christina Aguilera interpretó Héroes en su homenaje. Marc Anthony grabó versiones de sus canciones.
Artistas de géneros completamente distintos citan a Juan Gabriel como una referencia, como alguien que cambió lo que la música popular latinoamericana podía ser. ¿Qué significa Juan Gabriel para la comunidad LGBT+ latina? La respuesta más honesta es que significa cosas distintas para personas distintas. Para algunos, es el ejemplo de alguien que sobrevivió en un sistema hostil, sin ceder, sin disculparse, sin pedir permiso. Para otros, es un ejemplo de lo que ese sistema le exigía a sus artistas, el silencio como condición de existencia. Y para otros más, es simplemente la voz que cantó Amor Eterno en el funeral de su madre, la voz que cantó Querida en las fiestas, la voz que cantó Hasta que te conocí en los coches, y que sonaba como si supiera exactamente lo que uno siente cuando ama a alguien, y ese amor no cabe en ningún cajón. Las tres lecturas son válidas, y ninguna de ellas necesita que Juan Gabriel hubiera respondido la pregunta de Fernando del Rincón de otra forma. Y aquí está la pregunta que este documental ha estado construyendo. Desde el primer capítulo, desde Parácuaro, desde el internado, desde Lecumberri, desde el primer contrato sin asesoría jurídica, desde los 7 años sin grabar, desde el Palacio de Bellas Artes. Desde lo que se ve, no se pregunta. Si Juan Gabriel hubiera podido ser completamente él mismo en público, ¿habría sido el mismo artista? No hay respuesta definitiva, porque nadie puede saber lo que habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Pero sí hay algo que los hechos disponibles permiten decir, que la tensión que Juan Gabriel llevó consigo durante 50 años, la tensión entre lo que se veía y lo que no se preguntaba, entre la vida pública y la vida privada, entre el artista y el hombre, esa tensión fue también la materia prima de algunas de las canciones más poderosas que la música latinoamericana ha producido. Canciones que hablaban de amor sin necesitar especificar a quién. Canciones que resonaban en personas completamente distintas, precisamente porque no nombraban, porque dejaban el espacio abierto, para que cada uno pusiera lo que necesitaba poner. Y esa capacidad de hablar a todos, sin excluir a nadie, fue también lo que hizo a Juan Gabriel imposible de reemplazar. Pero la pregunta tiene otra cara, más incómoda. ¿Fue esa ambigüedad una elección artística? ¿O fue el precio que la industria cobró por dejar existir a un artista que en el México de los años 70 no debería haber llegado a donde llegó? Un artista que venía de la pobreza, que había estado en Lecumberri, que se vestía con lentejuelas, que se movía de una manera que nadie en la industria sabía cómo nombrar, y que sin embargo era el más vendido, el que más llenaba, el que más generaba. ¿La industria lo aceptó a pesar de todo eso? ¿O lo aceptó precisamente porque todo eso generaba dinero? ¿Y el silencio que mantuvo durante 50 años fue una decisión suya? ¿O fue la condición implícita que la industria puso para que el sistema siguiera funcionando? La respuesta honesta, como siempre en este documental, es que no lo sabemos con certeza. Porque no hay documentos, porque no hay contratos que lo digan, porque Juan Gabriel nunca lo dijo en público, de forma directa. Lo que sí sabemos es que el sistema funcionó para la industria, y que Juan Gabriel nunca resolvió esa pregunta sobre sí mismo, no en público, no con sus palabras, solo con las canciones, y con la sonrisa, y con lo que se ve, no se pregunta. Alberto Aguilera Valadez nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950. Su padre se fue a la Castañeda, y no volvió. Su madre lo llevó a un internado, porque no podía con él. Creció solo, salvaje, en sus propias palabras. Llegó a Ciudad Juárez sin nada, estuvo en Lecumberri, y salió con una canción que se llamaba No tengo dinero. Firmó un contrato sin entenderlo. Peleó 7 años para recuperar lo que era suyo. Construyó su propio sello. Llenó el Palacio de Bellas Artes 4 noches ante las protestas de quienes decían que era una profanación. Y 2 décadas después, el palacio lo declaró patrimonio cultural. Un periodista llamado Fernando del Rincón le preguntó si era gay, y respondió con una sonrisa: "Lo que se ve, no se pregunta, mijo". Y siguió cantando durante 14 años más. Murió el 28 de agosto de 2016, de un infarto, a los 66 años.
en Santa Mónica, California, en medio de una gira, porque Juan Gabriel siempre estaba en medio de una gira, y sus canciones siguieron sonando. Siguen sonando, en las bodas, en los funerales, en los coches, en los estadios, en las proyecciones del Zócalo donde 170,000 personas, 9 años después de su muerte, se reunieron para verle cantar en una pantalla. La música de Juan Gabriel es inmortal. La pregunta que nadie respondió del todo no es si era gay. Es si la industria que se hizo millonaria con su talento, con su imagen, con su ambigüedad, con todo lo que era y con todo lo que cayó, le preguntó alguna vez si estaba de acuerdo con los términos del trato. La historia de Juan Gabriel no es única en lo que tiene de poderosa. Es única en lo que tiene de mexicana. Pero el patrón que este documental analizó, el de la industria que toma lo que los artistas crean, y que a veces toma también lo que los artistas callan, y lo convierte en parte del producto, no es exclusivo de México. En este canal, hay más historias que lo demuestran. Freddie Mercury, que llegó a Gran Bretaña como refugiado, que peleó contra EMI para publicar una canción de 6 minutos, que grabó The Show Must Go On mientras su cuerpo fallaba, y que el día antes de morir, emitió un comunicado diciendo que su intimidad siempre había sido muy especial para él. Carlos Santana, que firmó con Columbia Records a los 21 años, pasó 20 años ignorado por la industria que lo había construido, y cuyos másters de los años 70 probablemente siguen en manos de Sony. ABBA, que grabó sus mejores canciones mientras 2 matrimonios se destruían, y cuyos cuerpos, a los 70 y tantos años, fueron digitalizados para que sus avatares actúen en Londres sin cansarse, sin envejecer, sin divorciarse. Y Chalino Sánchez, que grabó casi 300 canciones entregando los másters a cambio del reembolso de sus gastos, y cuya familia tuvo que reconocer ante un notario que esa música no era suya. Historias distintas, el mismo sistema de fondo, que toma lo que los artistas crean, incluyendo su dolor, incluyendo su silencio, especialmente su silencio, y lo convierte en el producto más vendible posible, sin preguntarles si están dispuestos a pagarlo. Si esta historia cambió la forma en que vas a escuchar las canciones de Juan Gabriel, suscríbete al canal y mándale este documental a alguien que haya cantado Amor Eterno sin saber lo que había detrás, porque ahora lo sabe. Están en el canal, no te los pierdas.